Porque con este documento ya ni siquiera se requeriría agotar la investigación. El fiscal puede formalizar automáticamente la acusación ante el órgano jurisdiccional y comenzar el juicio. Díaz, gracias una vez más por la convocatoria. Muchísimas gracias por estar aquí. Después de que se hizo público este decreto de ley, nosotros nos preguntábamos qué alcances legales puede tener, puesto que habíamos visto todos los peruanos que Pedro Castillo ejecutó un golpe de Estado mediante cadena nacional, siendo presidente de la República, dijo que iba a disolver el Congreso de la República y además tomar los diferentes estamentos, instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Pero ahora tenemos exitosa una prueba, yo no sé si así se llama, una prueba escrita, ¿no? Es decir, esto ya iba a ser publicado después de lo que él le dijo a la nación, tomando en cuenta que varias personas que salieron a explicar lo que él había hecho fue que era una declaración meramente política, que había estado drogado, etcétera. ¿Qué significa este decreto de ley en el caso de sedición, en el caso del golpe? A ver, tomamos como premisa más importante que para poder condenar a una persona se necesitan pruebas. No hay otra manera legalmente permitida que condenar a una persona si es que no hay pruebas que demuestran que efectivamente tuvo una participación y le asiste una responsabilidad penal al delito que es objeto de comisión o de investigación. Lo que sucede es que hay dos tipos de pruebas, las pruebas indirectas y las pruebas directas. Las pruebas indirectas son pruebas indiciarias, es decir, son hechos que requieren ser analizados a través de los cuales surge la convicción de que efectivamente esos hechos son evidencias de la comisión de un delito. Pero hay un espacio de análisis a través del cual, como no son pruebas directas, sino pruebas indirectas o pruebas indiciarias, se requiere un proceso psicológico de análisis para poder entender que esos indicios se convierten en hechos, esos hechos se convierten en pruebas y esas pruebas superan el estándar de presunción de inocencia. A diferencia de las pruebas directas que no requieren ese tipo de análisis, porque son más que evidentes. A través de la percepción y de los sentidos, uno adquiere absoluta convicción de que con esas pruebas materiales, con esas pruebas directas, la persona le corresponde una responsabilidad penal. Entonces, en el caso de Pedro Castillo, hasta la fecha, habría habido todo un debate si se trataba de sospechas, si se trataba de indicios, que no hay pruebas, que sí hay pruebas, pero yo creo que desde el momento que se descubre este documento en una computadora en Palacio de Gobierno, pone en evidencia de que ya había un plan de manera previamente diseñado para poder llevar a cabo el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque redactar un documento de esta naturaleza requiere una actitud de una persona o de varias personas, requiere el diseño de un documento, requiere conocer de la legalidad y del marco legal para redactar el documento, y el documento se redacta y se mantiene en el disco duro para ser imprimido. Eso pone en evidencia no solamente que se materializó el delito de rebelión, que es un tema aparte de discusión, sino que tuvieron que conjugar una serie de esfuerzos, un número indeterminado de personas, quien redactaba el documento, quien escribía el documento, quien participaba en la redacción del documento, qué cosa es lo que había que incluir en el documento, cuál era el marco legal que avalaba, porque se trataba de una resolución de particular importancia y trascendencia que estaba enmarcada dentro del golpe de Estado. O sea, no era tampoco redactar cualquier documento
podido haber realizado cualquier abogado o cualquier secretaria, o que se hubiera podido recurrir a otro documento para copiar. Acá se requería de un análisis bastante fino y agudo, que era el documento que le iba a dar el maquillaje de legalidad o de legitimidad del golpe de Estado. Entonces, cuando uno lo analiza en estos términos, tanto en el aspecto cuantitativo, cualitativo, en el momento que ha sido sorprendido, cómo ha sido obtenido este documento, y se aúna a otros hechos periféricos, evidentemente que genera la mínima o la absoluta convicción de que el delito se cometió en los términos como ya lo conocemos. Entonces, esto va a cambiar o debería cambiar de manera significativa el curso de la investigación, porque con este documento ya ni siquiera se requeriría agotar la investigación. El fiscal puede formalizar automáticamente la acusación ante el órgano jurisdiccional y comenzar el juicio. Muy bien, pero es contradictorio, ¿no? Porque aquí dan cuenta de varias cosas. Por decir, que el artículo número 46 de la Constitución Política del Perú establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y él estaba usurpando, estaba quebrando la constitucionalidad de este gobierno. Luego también hace referencia al grupo de alto nivel del Consejo Permanente de la OEA sobre un informe preliminar, ¿no?, que le había dicho encauzar al diálogo y tregua política, cosa que sí estaba haciendo la premier Betsy Chávez y que no hacía el Congreso de la República porque había dado trámite a la tercera moción de vacancia. Usted me habla de que trataba de maquillar la legalidad del golpe de Estado. Exitosa. Sin embargo, ¿este maquillaje ha sido grotesco o no? Bueno, es una apreciación que describe el nivel cognoscitivo de las personas que participaron en la redacción del documento. Como sabemos, el señor Castillo tiene una serie de limitaciones en términos de conocimientos, porque esto requería un análisis ya más fino del marco constitucional. Tenía en consideración lo que ya la Organización de Estados Americanos había puesto en práctica a través de esta comisión que vino a visitar el Perú, lo que pone en evidencia que había una coordinación de esfuerzos entre lo que pasaba en el Perú y cómo se iba a utilizar la presencia de esta comisión justamente para fortalecer y maquillar el documento que estamos analizando, con lo cual se abre un escenario de mucho mayor amplitud en el sentido de que no se descartaría que este golpe de Estado habría tenido algunos nexos, algunas coordinaciones que van más allá de la jurisdicción nacional, en la que podrían haber intervenido personas que no necesariamente estaban enmarcadas dentro del gobierno, sino que el concierto de voluntades como parte de esta conspiración, porque como sabemos a Pedro Castillo y a otras personas se les ha abierto una investigación por el delito de rebelión y el delito de conspiración. Entonces, cuando nos abocamos al tema de la conspiración, se necesitaría o se habría necesitado el concierto de un número indeterminado de personas que se pusieron de acuerdo de manera previa para poder actuar en el escenario político, en el escenario mediático, en el escenario operativo, y que iba a haber un respaldo o hubo algún respaldo por parte de intereses foráneos que iban a avalar, como que efectivamente así ha sucedido con posterioridad frente a la actitud de mandatarios de países extranjeros que han cargado contra la democracia en el Perú a raíz justamente del golpe de Estado. Y esto creo yo que pone en evidencia que ese concierto de voluntades no era gratuito y que no solamente se suscitó en el entorno más cercano de Pedro Castillo, sino que también habían concierto de voluntades por parte de intereses extranjeros que estaban, digamos, muy pendientes de lo que iba a suceder en el Perú, porque la magnitud y la trascendencia de lo que Pedro Castillo estaba haciendo en ese momento iba a requerir un apoyo foráneo
que evidentemente en el caso de la Organización de Estados Americanos ya habría marcado una ruta, porque si vemos la secuencia de los acontecimientos, desde la presencia de una comisión que además emitió un informe bastante deplorable, y lo que ha venido sucediendo con posterioridad respecto al informe de la Comisión Interamericana, el informe de las Naciones Unidas y de algunas organizaciones privadas, evidentemente, bueno, así lo entiendo yo, habría habido de por medio una serie de coordinaciones, porque la actitud de Pedro Castillo, tarde o temprano, si se hubiera finiquitado, iba a ser llevada a la discusión del plano supranacional. Entonces ya estaban tomando algunas previsiones para poder contrarrestar. Y este documento, quien lo redactó o quienes lo redactaron, eran personas que estaban muy al tanto de todo lo que estaba aconteciendo y necesitaban meterlo en la redacción del documento justamente para que ese documento sirviera como el mejor escudo de protección frente a los cuestionamientos que iban a surgir respecto al golpe del Estado. Claro, por lo menos la utilización clara de este preinforme de la OEA queda aquí plasmado. Entonces, aquí el reto es buscar quién ayudó, porque Pedro Castillo todos lo hemos visto, lo hemos tenido de año y medio de presidente de la República, no podía contestar una pregunta sin terminar, digamos, coherentemente un párrafo o una línea. Entonces es imposible que alguien que no sea abogado haya redactado esto, ¿no? Y que le haya redactado el discurso para leerlo frente a las cámaras de televisión para toda la nación. Entonces eso no lo ha hecho él, tiene que ser un abogado, no lo hace cualquier persona. Entonces hay que buscar, ver, ya hemos visto las cámaras, ¿no? Marina, este no era un tema solamente jurídico y legal, era un tema que evidentemente tenía un matiz jurídico importante, pero acá también había apreciaciones que tienen una proyección en el plano de la inteligencia y de la contrainteligencia, para poder concertar voluntades, para poder movilizarse en diferentes escenarios, para poder tener respuestas inmediatas, que evidentemente estaban dentro de un marco legal, pero yo creo que acá había mucho más allá que la asesoría meramente jurídica, porque una actitud de esta magnitud, en los términos como se planteó en un primer momento, a simple vista dices, esta persona, o sea, en el caso del Castillo y los que lo secundaban, tienen que haber tenido mínimamente algún tipo de respaldo en el plano nacional o internacional para poder tomar la decisión. Por eso que creo yo que este es el punto del iceberg en el cual se requiere ahondar aún mucho más, sin perjuicio de lo que ya acabo de señalar, para develar posiblemente la intervención de otros personajes o de otros funcionarios o de otras personas o otros asesores o de otros países que han estado y que están detrás de lo que está pasando en el Perú, en cuyo escenario histórico el golpe fue solamente un capítulo más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esto, como usted dice, es una parte más, una pieza más importante, pero también para conocer más a fondo la verdad. Muchas gracias. Hemos estado con Luis Lamas Puccio, él es abogado penalista